Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: Este Jesús que les proclamo a ustedes es el Mesías. Él dijo. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: ¡Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá! Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Luego fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. Recibieron el mensaje con toda avidez y examinaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de distinguidas mujeres y hombres griegos. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Berea, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: Parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago, en donde le dijeron: ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y aunque sea a tientas,
lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra. Escultura, hecha como resultado del ingenio del hombre. Dios pasó por alto esos tiempos de ignorancia. Pero ahora manda a todos en todas partes a que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. Luego de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos, y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo: ¡que su sangre caiga sobre sus cabezas! Estoy libre de responsabilidad. De ahora en más me dirigiré a los paganos. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión: No tengas miedo. Sigue hablando. Y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, nadie te hará daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: Si ustedes los judíos lo demandaran sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que yo los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. Yo no quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Pablo permaneció en Corintio algún tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho.
Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió. Pero al despedirse, les prometió: Ya volveré, siempre que Dios quiera. y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Luego de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, llegó a Éfeso. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba sobre Jesús y enseñaba con mucha exactitud, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Y entonces, cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Mientras Amén. Bueno, puede ser que hace más calor de este lado que... La verdad que pensaba mucho, bueno, lo que iba a hablar hoy, lo que iba a compartir. Bueno, orando y sentí de parte del Señor, bueno, hablar algo que espero que les sea de mucha ayuda. A mí me hizo muy bien. La verdad que siempre digo, ¿no? Soy el primero que el Señor me habla, me corrige. Porque la vida en el Señor es así, ¿no? Vamos aprendiendo día a día, el Señor nos va corrigiendo, hablando. La verdad que cuando empezamos a dar este estudio de los hechos, la verdad que me gusta mucho, más que nada por la participación que el Espíritu Santo empieza a tener en la iglesia, en los cristianos. Porque no puedo imaginarme una vida sin el Espíritu Santo. Sinceramente, un cristiano, siento yo, ¿no?, que un cristiano sin el Espíritu Santo es un cristiano muerto, porque el Espíritu Santo es el que es esto, ¿no?, el que nos da la guía, el que nos conduce, el que nos marca el camino. Por eso esto es un poco de lo que quería compartir, porque en los Hechos empezamos a ver eso, ¿no? El Espíritu Santo, cómo empieza a trabajar en cada uno de los hermanos de la iglesia. Por eso creo que este Espíritu Santo es el que es el semáforo en nuestras vidas también, porque es el que nos va diciendo cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo frenar. Por eso es importante estudiar esto, creo que es muy necesario para cada uno de nosotros. El libro de los Hechos comienza, ¿no es cierto?, con esto, ¿no?, que es lo que dijo
lo que dijo Jesús. Hubiera sido lindo tener más historias de Jesús, pero fue ese momento corto donde duró su ministerio, pero él dijo que esto, ¿no? Que es mejor para ustedes que yo me vaya, dijo Jesús, porque si no me voy, el Consolador no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Y él le hablaba del Espíritu Santo. Por eso siento, ¿no?, que fue muy importante lo que vino Jesús a mostrarnos. Y cuando Él se fue y Él ascendió, vino el Consolador a nuestras vidas. Por eso hoy quería hablarles de un poco de los hermanos de Berea. Lo primero, bueno, que veía en este texto, si quieren abrir ahí en sus Biblias, en Hechos 17:10, cuando Pablo y Silas van a Berea. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea eran anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bueno, en Hechos, la verdad que había un montón de cosas lindas para hablar. La llegada de Pablo a Atenas también es algo muy lindo y para sacar un montón de provecho también de la palabra. Pero la verdad que sentí de parte del Señor de hablar un poco de la iglesia de Berea. Hoy en día se la conoce como la ciudad de Berea, pero lo que más me llamó la atención fue que cuando vino Pablo y Silas y entraron en la sinagoga de los judíos, bueno, veo dos cosas importantes. La primera dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Por ahí lo que pienso, ¿no?, de lo que es nobles, ser noble significa que actúa de buena fe, sin ninguna maldad o de doble intención. Yo creo que el rosarino, el porteño, tenemos esa fama de que la sabemos todas y por ahí eso a veces, hasta siendo cristiano, nos perjudica un poco, porque creo que el discípulo debe ser sumiso, debe recibir la palabra, ¿no es cierto?, como decimos, de buena fe,
sin ninguna maldad, con esta necesidad de recibir, de ser enseñado, más que nada. Yo me di cuenta cuando, bueno, trabajaba en una empresa que en mi sector eran todos de chicos de pueblo, venían todos de afuera, y yo era el único rosarino, y me empecé a dar cuenta ahí lo que es un rosarino, o sea, tratando de hacer las cosas, mi vida normal, cómo ellos enseguida, por ahí había que comprar algo y todos ponían, hasta a veces ponían de más, o compartían cosas o traían cosas de sus casas, y uno por ahí, no sé si será con todos, no digo que es con todos, pero lo que aprendemos en esta vida a veces es de cuidarnos, de que no nos ventajeen, de querer que por ahí, no sé si es también por el barrio que uno vivió y digo, este ojo que me va a querer ventajear, me va a querer sacar plata, o siempre uno está ahí como con cuidado y siempre como esperando que en cualquier momento nos saquen ventaja, pero creo que es un poco un ejemplo, ¿no? Pero digo, la iglesia de Berea dice en la Biblia de Jerusalén, digamos, lo que es la otra traducción, dice, estos eran de natural mejor que los de Tesalónica. Y aceptaban la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. ¿Cómo venimos los domingos? O en nuestras casas, ¿cómo recibimos? ¿Estamos abiertos, dispuestos de corazón para recibir la palabra del Señor? La verdad que, bueno, hoy me toca estar acá arriba, no era algo que por ahí me salga bien, o a lo mejor me pongo un poco nervioso, pero muchas veces sale, ¿no? Y sé que no está bien, pero aparece la crítica, o a lo mejor por ahí alguno dice, no, este me gusta porque predica y es gracioso, ¿no? O sea, dice cosas graciosas y lo hace un poquito más llevadero y está bueno. Pero lo importante es que acá está la palabra del Señor, ¿no? Los que comparten es un poco de lo que el Señor los está llevando a que puedan compartir. Por eso creo que, no sé, este ejemplo lo digo porque en la Biblia acá está como figura esto, ¿no? Yo creo que toda palabra que figura todo lo que está escrito en la Biblia para mí es, en cada palabrita es un tesoro donde tenemos que aprender a leer y entender todo esto. Porque digo, ¿por qué dice en la Biblia esto, no? Porque estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, tenían un corazón más predispuesto y por eso daba un poco este ejemplo, ¿no? De lo que es ser un discípulo también, de lo que busca Cristo en nuestra vida, de poder ser cristianos en donde podamos no tener esta actitud de que yo me las sé todas, porque todos los días el Señor nos enseña algo nuevo, distinto, pero de tener un corazón manso, sumiso, de que si el Señor nos pone autoridades, poder respetarlas. Si tenemos un discipulador que nos aconseja, estamos ahí, ¿no? Para recibir esos consejos de alguien que el Señor ya ha usado, una persona mayor en el espíritu, digo, ¿no? Y que también esto podamos el día de mañana también poder hacerlo, pero tener un corazón noble y recibir la palabra con toda solicitud. Que el Señor nos lleve también un poco a esto.
Pero también lo que quería compartir hoy es lo que sigue, que dice en el 11, en el versículo 11, dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La verdad que escudriñar, la busqué un poco en el diccionario para entenderla un poco mejor. Y dice, examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Pienso que es un ejemplo, ¿no? La iglesia de Berea, porque muchas veces, bueno, no digo nosotros, pero mucha gente es engañada, ¿no? con la palabra. La verdad que creen todo lo que dicen las personas. Y esto no había pasado en Berea. Porque los hermanos se habían encargado de fijarse, escudriñar y examinar cada cosa en las Escrituras para ver si Pablo lo que había anunciado allí. Y se encontraron con lo que Pablo decía estaba en las Escrituras, ¿no? Sometieron a examen lo que oyeron. Pienso en el resultado también, ¿no? En este resultado de lo que había pasado en esta iglesia, porque en realidad no habla mucho, habla de Tesalónica, bueno, vemos que ha ido a muchas iglesias, en Atenas, en Corinto, pero de Berea mucho no se habla, está este texto, pero hubo un resultado de esta congregación. Dice que muchos de Berea aceptaron el mensaje y se convirtieron. Dice, varios griegos, entre ellos quizá algunos prosélitos judíos también creyeron. La verdad que este éxito no había pasado inadvertido porque hubo una consecuencia, ¿no? de esto que había pasado en Berea. Y es que los judíos se enteraron, los que estaban en Tesalónica, dice la Biblia, que se enteraron y viajaron deprisa hasta Berea para incitar y agitar a las masas. Otra vez había pasado lo mismo, los judíos iban para agitar a las masas y que haya un poco de lío y que puedan escapar, ¿no? Bueno, puedan irse, echar a Pablo y a los discípulos, ¿no? Pero se ve que hubo una gran cantidad dice, varios griegos y prosélitos judíos creyeron, y la verdad que vemos que hubo una iglesia que se fundó allí. Después, en Hechos 24, habla de un discípulo de Berea también, que aparece, o sea que la iglesia se fundó, Pablo fundó esa iglesia allí, hubo esta revuelta, ¿no? que hicieron los judíos cuando se enteraron que empezó a haber resultados, que la gente empezó a creer en Cristo, que empezó a ver esto, ¿no? de lo que empezó a hacer en todas las donde iba Pablo, ¿no? Estas movidas cristianas, ¿no? Que, como decirlo, para que la gente, o sea, que la gente creía. En ese momento no había WhatsApp, o sea que no es que uno le mandaba un mensajito a otro, che, acá Pablo está haciendo un lío bárbaro, vénganse, y por eso creo que cuando realmente había una manifestación grande, se iban enterando y viajaban
de una ciudad a otra para que esto no avance. Por eso me llamaba mucho esto, ¿no? La atención, pero qué importante es cuando uno escudriña la palabra, escudriña lo que Cristo, lo que Dios puso en nosotros, que es la Biblia. Yo lo que quería decir esta mañana, que siento que es muy importante, es que a veces no le damos tanta importancia a lo que es la Biblia. No lo digo en todos, como dije antes, a lo mejor es también primeramente para mí, pero muchas veces he escuchado a algunos chicos cuando veo que nos vemos, no digo que se congregan, pero me dicen, yo oro, sigo orando un montón y sé que Dios está conmigo, no leo, pero me falta eso, pero oro y yo sé que Dios me habla y la verdad que qué importante es la lectura, la palabra en nuestra vida. Porque en alguna forma lo primero que nos va a pasar es que no vamos a poder ser engañados. Cuando predican, nosotros los cristianos entendemos que las predicaciones son la base de todo esto, de lo que está en la Biblia, o sea que no son cosas que se nos ocurren o que por ahí algún pastor tiene ganas de hablar o se lo inventó en algún momento, sino que esto es palabra de Dios. Me acuerdo cuando me había convertido hacía poco y un amigo me llevó a una congregación y en esta congregación eran todos jóvenes y había una pastora, se decía llamar así, ¿no? Y ella hizo una pregunta. Era una ronda grande con todos jóvenes y hizo una pregunta y dijo, le preguntó a todos, ¿ustedes aman a Jesús? Y bueno, y todos en la ronda, iban hablando uno por uno. Uno decían, sí, yo lo amo porque él cambió mi vida, porque yo me doy cuenta que él me llena. Después otros decían, no lo amo porque realmente no, el amor que yo tengo no llega a él. Es como que no puedo darle ese amor que él merece. Y bueno, eran todos comentarios así que terminé, cuando me preguntaron a mí, les dije, no, estoy re confundido. O sea, me fui de ahí re confundido, no sabía si amaba a Jesús o no lo amaba y eran todas preguntas. O sea, todos decían comentarios que se pisaban unos con otros y que no tenían nada que ver. Y la verdad que me fui confundido. Digo, ¿realmente amo a Jesús? ¿Cómo es amar a Jesús? Y le pregunto a ustedes también, digo, ¿cómo es amar a Jesús? ¿Ustedes aman a Jesús? Estaba leyendo después en casa un poco y esa semana y leí un versículo que entendí un poco de esto, que está en Juan 14:23. Dice, si alguno me ama, ¿qué pasa? Guardará mi palabra y mi Padre lo amará y viviremos y vendremos a él y haremos con él morada, dice Jesús. Esto ahí me di cuenta, ¿no? Digo, qué bueno, porque el Señor me habló, fue una de las primeras veces que le preguntaba al Señor y que traiga luz a mi vida y que creo que fue una de las primeras cosas que el Señor me habló fue cuando me dijo esto, si alguno me ama, guardará mi palabra. Entonces digo, bueno, realmente quiero guardar la palabra, quiero
guardar la palabra, ¿qué significa? ¿No? Leemos y realmente queremos hacer su voluntad. La guardamos en nuestro corazón, la cuidamos, ¿no es cierto? Que no se vaya. Por eso es necesario conocer la palabra del Señor. Después tengo otro recuerdo que había un chico del barrio, un jovencito, que se agarraba las piñas con todo y iba a la iglesia y le pregunté, le digo, ¿qué pasa? Le digo que no, porque mi pastor me dijo que en la Biblia dice que manso pero no ganso, entonces cualquier cosita, sabe cómo te tiraba un piedrazo en la cabeza. Enseguida se había agarrado de eso, pero era un chico joven, o sea, adolescente, y ahí entendí, digo, realmente es un ejemplo, Pavo, pero mucha gente busca lugares donde no se predica la palabra. No quiero mencionar esto a secta de Pare de Sufrir, porque no son cristianos, pero sí hay mucha gente que va a esos lugares para escuchar lo que tienen necesidad. Porque en el Pare de Sufrir, ¿no? Muchas veces vemos eso, que es todo más fácil, parece. Si no se sufre, bueno, encontramos un camino que es mucho mejor. Porque a veces la gente busca eso, no quiere sufrir. Estoy hablando de sufrir porque entendemos que en la palabra habla de esto, ¿no? En Hebreos 4, 12, 13, bueno, hoy no está para leerlos todos juntos, pero si lo quieren buscar, dice en Hebreos 4, 12 y 13, yo lo espero para que el que esté buscando. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A veces esta palabra corta, lastima y duele. La palabra llega hasta lo profundo de nuestras vidas y entendemos que como padeció Jesús y como padecieron todos los discípulos, creo que uno solo fue el único que no fue un mártir, que fue Juan, que murió en el exilio, pero la mayoría los perseguían y eran torturados y los mataban. El propio Jesús, ¿no? Padeció en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y la verdad que, ¿por qué nosotros no vamos a padecer cosas? No estoy hablando de vivir una vida triste y amarga. Estoy hablando de que estas cosas son necesarias, dice en la Biblia. Son cosas que las necesitamos padecer. Pero si estamos buscando soluciones cortas y felicidades momentáneas, bueno, hay lugares que sí, que pueden hablar de estas cosas y está lleno, pero Jesús vino a mostrar algo diferente, algo distinto. Decía él que no tenía ni dónde recostar su cabeza, o sea que la verdad que vino otra cosa. Muchos esperaban un libertador para los judíos y él, al contrario, vino a enseñarnos a dar amor, a dar la otra mejilla, a bendecir a los que nos maldicen. Por eso muchas veces
pareciera, ¿no?, que la vida cristiana es difícil y es dura. Y no digo que no, pero hasta que entendemos la participación en nuestra vida del Espíritu Santo. La participación en nuestra vida aún cuando leemos la palabra, porque la palabra de Cristo tiene vida. Pero tiene vida cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe. Porque si no es un libro más. Hay muchos filósofos, mucha gente que lee la Biblia de punta a punta y sabe mucho. Pero cuando nosotros la leemos pidiéndole al Espíritu Santo que Él sea el que nos abra los ojos y que nos haga entender y que haga todo esto que leímos antes, ¿no? Que llegue hasta lo profundo de nuestra vida, ahí es cuando empieza a tener vida para nosotros. Y como decía, no es un... Sé que puede ser un camino difícil, pero los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Eso está en nuestra vida. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, pueden pasar situaciones difíciles, pueden venir momentos que la verdad que no sabemos para dónde correr, pero el Espíritu Santo actúa y nos trae esto, ¿no? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos trae gozo. Este gozo que no te lo da nadie. El gozo que en el mundo es tan pagado, es tan buscado por la gente que inclusive que no tiene o que tiene mucha plata y busca este gozo en comprar cosas y llenarse la vida. Este gozo te lo da Cristo. Uno lo vivió y lo vive. Esto nadie nos pueden contar muchas cosas, pero esto es personal, esto es para cada uno. Y por eso decimos, muchas veces leemos la palabra y no entendemos, pero cuando el Espíritu Santo actúa hay vida y entendemos que Dios está hablando de nuestra vida. Por eso, para mí es muy importante esto, ¿no? Es importante lo que estamos estudiando en los Hechos, porque el Espíritu Santo empezó a trabajar de otra forma en la iglesia. Y es lo que quiere para nosotros en este tiempo. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Quería dar 6 puntos para los que quieran anotar. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Porque es nuestro sustento. En Mateo 4:4 podemos, este es el primer punto, ¿no? En Mateo 4:4 leemos, ahí todo el capítulo del 1 al 11 está la narración de cuando Jesús es tentado. Y la verdad que podemos ver la historia de cuando va al desierto y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús es tentado por el diablo. Pero esto es muy importante, digo, ¿por qué es importante para nuestra vida? Porque dice en Mateo 4:4,
cuando tuvo hambre, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí fue cuando Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me acuerdo cuando hacía poco me había convertido también, estábamos en calle Mr. Roy y teníamos por costumbre, estudiábamos las tiritas, que fue de mucha bendición para muchos. Las tiras, había versículos y teníamos que estudiarla y me acuerdo que Claudio señalaba a alguien para que diga el versículo a ver si lo tenía estudiado. Había muchos que, bueno, me hacía acordar a la escuela, ¿no? Que miraban para abajo, miraban para que no lo señale. Bueno, yo creo que era uno también. Pero estudiaba y me ponía y lo llevaba en el colectivo, en la parada, mientras hacía tiempo, leía y lo repetía y digo, es muy bueno eso, ¿no? Cuando estudiamos la palabra, la tratamos de entender y escudriñar y la estudiamos, porque cuando vienen los momentos difíciles, lo primero que se viene a nuestra mente son los versículos, la palabra de Dios, que es nuestra espada. Por eso Jesús respondió, y eso es una de las cosas que me gusta de este pasaje, cuando Jesús es tentado, que en todo momento dice, bueno, para analizar acá hay un montón de cosas lindas, pero prestar atención en cómo el Señor respondía a las tentaciones. Es que en todo momento responde con la palabra escrito está. Y cada vez que era tentado, Jesús respondía escrito está. ¿Cómo podemos vencer la tentación si no conocemos las Escrituras? ¿No es cierto? Cuando somos pasados por fuego y estamos desarmados. Pero cuando tenemos esa palabra en nuestra mente, nos acordamos de las promesas que Dios nos da, nos acordamos de las veces que Jesús nos muestra o que en la Biblia habla, ¿no? de que nos cuida. Creo que muchos de ustedes han memorizado ese de los ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defienden, porque en momentos por ahí de difícil, yo por lo menos, o que estaba pasando a un peligro, ya me imaginaba yo todo alrededor mío los ángeles y me quedaba tranquilo y descansaba tranquilo sabiendo que Dios me cuidaba. Pero decía Jesús, escrito está. Si no tenemos la Escritura en nuestra vida, nos falta una pata de la mesa. Siento, ¿no?, que se desequilibran las cosas, porque es como una mesa que le falta la pata, ¿no? O sea, tiene la oración, sabemos que está bueno, cuando estudiamos por ahí Puerta, Camino y Meta, ¿no?, las patas de la mesa para tener una vida, un crecimiento espiritual y que nuestra vida no empiece a tener un desequilibrio, tanto congregarnos y estar con los hermanos, tanto orar. También es importante leer la palabra todos los días, porque Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre. Es nuestro sustento. No me imagino a alguien sin comer durante 2 semanas y no se debilite. O sea, necesitamos siempre estar alimentados de la palabra. Porque desde ya te digo, vamos a ser tentados. Cada uno de ustedes va a ser tentado. Necesitamos la palabra en nuestra vida.
En el segundo ítem es para ser verdaderos discípulos. Dice Juan 8:31. Para los que buscan, Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo leo otra vez. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, ¿qué seremos? Verdaderamente sus discípulos. No podemos ser discípulos si no permanecemos en su palabra. ¿Y cómo permanecer en su palabra si no la conocemos? Por eso es importante, como decía, ¿no? Entenderla, comprenderla. Y si realmente queremos ser discípulos, queremos realmente agradar al Padre, es algo que necesitamos, ¿no? Necesitamos permanecer en su palabra. El ítem 3, para conocer a Cristo a través de ella. En Juan 5:39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. ¿Esto es? No. Juan 5, este estoy en el 6, cualquiera, perdón. Juan 5:39 dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para conocer a Cristo necesitamos, ¿no?, la palabra, para conocer a Cristo a través de ella. Qué importante que es esto, ¿no?, este texto. Muchos no comprenden cómo hacemos para conocer a Cristo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dios te habla? ¿Pero qué? ¿Lo escuchás? ¿Cómo? Bueno, tengo que decirles que Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, pero que una de esas es por medio de su palabra. Estamos pasando por una situación en nuestra vida y de repente leemos un versículo que nos quiebra y nos largamos a llorar y decimos: esto era lo que yo necesitaba. Y ahí empezamos a darnos cuenta que la palabra entra en nuestra vida y empieza a haber un cambio en nosotros, ¿no es cierto? Pero conocemos a Cristo por medio de la palabra. Si realmente queremos conocerlo, necesitamos leer la palabra, porque dice en este versículo, ¿no? Para testificar a otros acerca de Cristo. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15 dice:
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Lo leo de nuevo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La verdad que yo leía esto y bueno, pensaba, ¿no? Digo, es lo que le escribo a Timoteo y también lo tomo para mí. Y digo, quiero realmente presentarme a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y esto lo quiero para mi vida. Quiero ser un obrero aprobado. Un obrero es el que está militando, el que está trabajando, el que está construyendo su vida en Cristo y edificando. No hablo de edificar en este mundo porque hacemos tesoros en los cielos. Hablo de esto, ¿no? De que nuestra vida, sí, pienso que es necesario trabajar, necesitamos estudiar y capacitarnos en un montón de cosas en esta vida, pero si realmente quiero ser un obrero aprobado, quiero usar mi vida también para la obra. Un obrero es una persona que está trabajando, ¿no? Trabaja para Cristo. Lo que vimos en el video recién, lo veía a los chicos, salí de trabajar y los veía a cada uno de los chicos, las caras estaban como si hubieran jugado 3 partidos seguidos. Estaban fusilados y la verdad que las caras de cansancio, y bueno, sí, muchas veces nos pasa eso, ¿no? El esfuerzo y las fuerzas se agotan. Me acuerdo el fin de semana que acompañé a Claudio con Oscar Marcelino y todo el día, desde la mañana hasta la noche, no paramos. Y yo digo, así cuántos fines de semana, ¿no? Que viven su vida para el Señor, para la iglesia. Y la verdad que está bueno ser un obrero aprobado. La verdad que es lo que quiero para mi vida. Y otra de las cosas que usa es esa, ¿no? Que usa bien la palabra de verdad. Una de las en este texto lo toma como algo muy importante, ¿no? Tenemos un llamado, cada uno de los que están acá somos llamados a algo. Tenemos que estar dispuestos a compartir este tesoro que Dios nos dio, llevar a Cristo a cada rincón donde estamos. Pero para eso tenemos que conocer la palabra, hablar con la verdad, no con cosas que a nosotros nos parecen, sino hablar con la palabra, hablar lo que Cristo nos mandó a decir. El quinto ítem dice, para hacer la voluntad de Dios. Hay un salmo que es muy lindo, a mí me gusta mucho, está en Salmo 119, capítulo 119, versículos 33 y 40. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino
de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por las sendas de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios y aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Si queremos, como dice el salmista, hacer la voluntad de Dios, hay muchas cosas que tenemos que pedir al Señor. Y una es esta, ¿no? Empieza diciendo el Salmo: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y dame, después más adelante dice, dame entendimiento. Tenemos que orar antes de leer la palabra, que el Señor nos abra los ojos, que quite el velo de nuestra vida, para que podamos entender lo que Cristo quiere para nosotros. Si queremos hacer la voluntad de Dios, una de las cosas es leerla, pero que el Señor nos muestre y nos guíe, nos dé el entendimiento. El entendimiento lo da el Espíritu Santo, cuando decíamos antes, ¿no? Que leemos con el Espíritu. Por eso decía, ¿no? Que qué importante es el rol del Espíritu Santo en nuestra vida. Pedile al Señor que nos enseñe y que nos dé entendimiento día a día. Y el sexto ítem es para ser libres. ¿Para qué debemos leer la Biblia? Para ser libres. Dice en Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra trae libertad. Esto sabemos que es así. Para muchas personas, el cristiano no sé si es tan libre. ¿Por qué? Porque dicen que piensan, ¿no?, que estamos atados a muchas doctrinas, que tenemos que cumplirlas, cumplir doctrinas de la religión, y que así no se puede ser libre, ¿no? Porque acá hay alguien que te está diciendo cómo tenés que hacer las cosas y bueno, eso no es libertad, eso no es ser libre. Si no puedo hacer nada en esta vida, yo soy libre porque hago lo que quiero, dicen, ¿no? Yo creo que esto es así para los religiosos, para los que no tienen una vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque, como lo pudimos ver con los fariseos, ellos sabían muy bien la palabra, ¿no es cierto?, de punta a punta, los escribas también, pero ellos no la vivían. Solamente obedecían. Y la verdad que hay mucha gente, ¿no?, así, y Dios quiera que no seamos nosotros, ¿no?, que obedecemos por solamente porque en la Biblia lo dice, sino porque entendemos que cuando obedecemos hay
hay un bien para nuestra vida, que Dios nos bendice. Pero obedecer algunas cosas y otras no sé si obedecerlas, porque, qué sé yo, el mundo está tan mal y la verdad que dice amar a tus enemigos, pero si supieran lo que me hizo, la verdad que entendieran por qué yo no puedo amarlo. Tampoco voy a hacerle un daño, sino que no lo quiero amar. Pero en la Biblia habla de amar. Y cuando tenemos que obedecer es amarlo. Y bueno, yo el cable lo tengo enganchado porque si el Estado también sale 1.000 pesos tener o más. Si te roban tanta plata con los impuestos, ¿cómo hago? Y no, me engancho, y bueno. Pero en la Biblia dice no robarás. Por eso creo que en algunas cosas está bueno y obedecer, pero en otras por ahí la manejo yo y la piloteo como puedo. Pero el religioso ve muchas cosas que son imposibles para hacer, porque no se pueden. Y claro, si uno lo quiere hacer con el esfuerzo humano, no se puede. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo haga el trabajo, empezamos a darnos cuenta cómo las cosas empiezan a cambiar, ¿no es cierto? Yo lo pude vivir. Bueno, muchos ya me conocen de muchos años, ¿no? Ya hace 12 años o más que me congrego y que me conocen, pero antes de conocer al Señor había muchas cosas que lo quise hacer yo por mi cuenta, y había vicios y había un montón de conductas en mi vida que lo quería hacer con mi esfuerzo y no podía, hasta que me di cuenta que la lucha es distinta. No es por, como dice en la Biblia, por carne y sangre, sino es una guerra espiritual. Y esta lucha la batallamos en oración, la batallamos leyendo su palabra. Y la verdad que ahí me di cuenta que fui libre de un montón de cosas. Dios había cambiado mi vida de tal manera que hasta yo a veces me sorprendía, ¿no? Miraba para atrás y veía las cosas que había hecho en mi vida, aún cuando me enojaba, mi carácter, y sé que todavía Dios está trabajando y tienes un montón todavía, pero yo entendí que ahí fui libre cuando entregué mi vida a Cristo. Ahí me di cuenta que la palabra de Dios era cierta. Si permanecemos en su palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Al discípulo la palabra le trae libertad. Por eso vino Jesús a esta tierra. Cuando leemos en Lucas 4:18, un texto que estaba escrito en Isaías, que era lo que venía a hacer Jesús a la tierra, era traer libertad, ¿no? Leemos fue lo primero, bueno, cuando entró Jesús a la sinagoga y leyó esas palabras que a los judíos les hizo tanto mal, porque él se anunciaba. En Lucas 4:18 está esto. Y dice que
que abrió el libro del profeta Isaías y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Bueno, él después se sentó y los judíos se enojaron. Pero digo, la verdad que a esto vino Jesús, esto lo leyó de Isaías. Cuando leía esto pensaba, ¿no? Él vino a mi vida y trajo estas palabras. Él trajo lo que leyó, lo trajo a mi vida. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús. Y la verdad que Él trajo buenas nuevas a mi vida. Y vino a traer libertad a una vida que estaba oprimida. A una vida que estaba cautiva. Fui libre cuando acepté a Cristo en mi corazón. Si alguno siente que está oprimido esta mañana, que está preso, que hay algunas cadenas o algo que lo está atormentando, quiero decirte que hay una buena noticia, porque Jesús vino a traer libertad. Amén. Vino a romper toda cadena. Y bueno, y esto lo podemos entenderlo, ¿no? Cuando vemos y sabemos que esto es así. Es una promesa que también Dios nos dejó, Jesús nos dejó. Se hizo tarde. Para terminar, quería leer unos textos, si lo quieren anotar. Está en Colosenses 3:16. Dice, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Nuestro deber respecto a la palabra de Dios, dice deberes, el título, ¿no? Deberes, no, eso está antes, perdón. Nuestro deber como discípulo es buscar que la Biblia more en abundancia en nuestro corazón. Como dice en el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. También necesitamos ser diligentes en ponerla por obra. Cuando leemos el Sermón del Monte en Mateo, podemos ver quiénes son los que edifican sobre la roca o sobre la arena, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que edifican sobre la arena? Los que son insensatos y que escuchan la palabra pero no las hacen. Y entonces dice que vienen ríos, tormentas y la casa se cae. Pero el que edifica sobre la roca es el que la hace, ¿no es cierto? Y la pone por obra. Que van a venir momentos difíciles, dice su palabra, pero ¿qué pasa? La casa no se cae, nuestra vida no se derrumba, porque pusimos los cimientos donde correspondía, sobre la roca. Habla en Santiago 1, 21, 25.
habla lo compara a un espejo. Y, perdón, que no encuentro. Santiago 1:25 dice, Santiago 1, 21 y 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Una promesa, será bienaventurado en todo lo que hace. Nosotros tenemos la palabra como un espejo para nuestra vida. Cuando la leemos nos damos cuenta de lo que realmente somos. Y si el Señor nos está corrigiendo algo y la leo, digo, esto es para mí, lo tengo que cambiar, y después me voy y me olvido. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces, ha pasado, ¿no? Pero el Señor nos está diciendo que no solamente la tenemos que leer, sino que tenemos que ser hacedores, hacer su voluntad, y Él nos traerá bendición a nuestra vida. Y por último, leerle Filipenses 2:16. Filipenses Antes lo leíamos, cada uno de los que estaban acá leía el versículo, pero bueno, ya no lo hacemos más eso. Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Tenemos que tomarnos firmemente de la palabra, asidos de la palabra, de vida. Esto es nuestro deber con respecto a la palabra de Dios. Y bueno, dejarles este mensaje, espero que lo hayan entendido, que me pude haber a lo mejor expresado mal, pero la verdad que creo que miraba la situación de Berea y veía qué importante es esto, ¿no? Que esta palabra abundaba en cada uno de ellos, que también en cada uno de ustedes pueda pasar lo mismo, ¿no? Que escudriñen las palabras y que de esta forma sabemos que el Señor se va a gloriar en cada uno de ustedes. Me quedaba con este texto que leí antes sobre amar a Cristo, ¿no? Si alguno me ama, guardarás mi palabra, dice. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Así que, en esta mañana que el Señor también nos corrija a los que a lo mejor
por ahí andan flojos en la lectura o que no, como decía antes, muchas veces le damos menos importancia a veces a la palabra. Es necesario conocerla por completo, porque toda la palabra está escrita por Dios, no solamente en algunos versículos. Por eso siempre aconsejamos cuando viene alguien nuevo, ¿no?, de leerla, bueno, arrancar con el Nuevo Testamento y después el Antiguo Testamento, pero toda la Biblia, yo la verdad que no he llevado la cuenta, pero que la he leído completa 7, 8 veces fácil, y creo que la mayoría de los que están acá, espero que la hayan leído por lo menos una vez, pero si no, bueno, tener esa meta, ¿no?, para lo que sigue, de poder leer la Biblia por completo, versículo por versículo, porque toda la palabra viene de parte de Dios. Amén. Amén. Gracias, Padre, por esta mañana. Te damos las gracias porque, Señor Jesús, tú eres el que hace todas las cosas, Señor Jesús. Tú eres el que nos enseña, el que nos guía. Señor, gracias. Te pedimos, Señor Jesús, a cada uno de los que está presente, Señor, que estés quitando, si hay un velo en los ojos, que puedas traer luz, Señor, que en cada devocional, en cada mañana o en el momento de búsqueda de ti en el día, que cuando podamos leer tu palabra, tú estés trayendo palabra de vida a nuestra vida, palabra que nos cambie, Señor Jesús, que nos transforme. Queremos ser discípulos transformados, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos hacer todo lo que tú nos pidas, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso, Padre, disponemos nuestro corazón, Señor, a ser enseñados por ti, Señor Jesús. Padre, gracias por todo lo que hiciste por nosotros día a día. Gracias por dejarnos tu palabra, para tener esta guía, para saber cómo conducirnos. Oh, Señor, y que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida. En el nombre de Jesús, que traiga revelación, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre. Te bendecimos, te damos la gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, apliquemos todo esto que hemos aprendido en esta mañana, que el Señor nos ha hablado. Su palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que terminamos la reunión. La próxima semana, el próximo domingo, 10 de la mañana el desayuno, y 10:30 la reunión. Así que tengan una bendecida semana.